si alguien te dice... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Gracias por estar ahí. Hoy me visita una poeta joven que viene cosechando una serie de reconocimientos. Hace muy poco se alzó con un premio importante de la Universidad Complutense en el área de literatura, con el libro Certeza del colapso, el que se une a una serie de títulos igual de exitosos. Me estoy refiriendo a Viviana Collado, que no solamente ha venido aquí a hablarnos de su libro El recelo del agua, su más reciente obra, sino también para contarnos su experiencia como docente e investigadora. Muchas gracias por estar aquí, Viviana. Muchísimas gracias, Elga. Contentísima de compartir este ratito contigo. Pues me tienes que contar muchas cosas. Así. Viviana, tu camino poético ha sido productivo y exitoso, lo mismo que tu carrera profesional. Si echas una mirada en el pasado para ubicarte en el momento exacto que te descubriste como poeta, ¿qué rememoras? ¿Hubo un inicio perfectamente claro o se dio poco a poco? Cuéntanos. Difícil, yo no veo un inicio claro porque tengo la sensación que viniera desde siempre. Yo siempre me recuerdo rodeada de versos, intentando escribir cosas, leyendo. Así que no podría establecer un inicio. Desde muy pequeñita la musicalidad, la sonoridad de la poesía ha sido siempre lo que más me atraía. Desde que siendo como una adolescente cayó por ahí en mis manos un folleto típico de las universidades con las carreras que se podían cursar y descubrí que había una carrera donde se estudiaba literatura. Bueno, ya no dudé, dije tiene que ser la mía y siempre tuve claro que la poesía era ese recodo específicamente. Pero tuviste en el que mejor me sentía. Un entorno adecuado, tus padres, amigos. ¿Cómo era tu hogar? ¿Estaba lleno de libros? Bueno, ¿o era que se contaban historias? No. O se contaban historias, cuentos, como suele ocurrir a veces en las familias, Tiene ¿no? más que ver con eso, ¿no? Es verdad que muchas veces las familias se han nutrido de relatos orales. Exactamente, en muchas ocasiones, sí, mucho más que propiamente de libros. Y es verdad que mi casa también ha sido una casa que ha tenido que ver con eso. Yo he tenido unos padres con dificultades en muchos casos y que no han podido tener una formación ni soñarlo como la que he tenido yo. Tengo una hermana mayor, eso sí, tenía por casa las típicas lecturas que ella tenía en el colegio, por delante, los libritos que tenía cuando leía en el instituto, y esos fueron como mis poemas de referencia, ¿no? Yo recuerdo incluso unos poemarios cuando yo era pequeña que salieron, que eran como de bolsillo, poetas de bolsillo, chiquititas. Recuerdo haber tenido uno de esos como mi primer libro, pero siempre muy reducido, con muy poquitas cosas. Quizá por eso luego he valorado tanto, me ha fascinado tanto el mundo del todo libresco luego. Pero ¿en qué momento tú te ves escribiendo el primer poema? Esa imagen que tienes, ¿te recuerdas de qué era, en qué circunstancia? A través de un ejercicio escolar. Yo tenía una profesora en el colegio, que adoraba, que era durísima, pero era una apasionada de la literatura, y ella mandaba muchos ejercicios prácticos de escritura, animarnos a probar diferentes estrofas, diferentes estilos, a imitar autores. Y lo que recuerdo, los primeros que recuerdo con claridad, y que incluso conservo alguno por ahí del colegio, eran ejercicios que nos mandaba la profesora, nuestra señorita Mari Carmen, que era quien nos mandaba los ejercicios. Y bueno, no sabe ella todo lo que le agradezco. Porque te ha ayudado, ¿no? En tu camino, en tu carrera. ¿Y recuerdas algún poema en especial dedicado a algo, alusivo a algo, a una persona, a un lugar, un elemento de la naturaleza? ¿Tienes algo por ahí que se te quede en la memoria? ¿De cuando eras chiquita? Cuando era muy chiquita. Sí. No recuerdo bien, la verdad. Sí recuerdo uno cuando iba ahí al instituto, un poquito más adolescente, que me publicaron en la revista del instituto. Mira, ¿ves? Recuerdo en aquel momento ahí está tu génesis. Con muchísima ilusión, sí, que bueno, era todo un alegato, ¿no? En realidad que yo me sentía como toda adolescente, muy incomprendida en el mundo, muy sola, y que bueno, algo faltaba dentro de mí para que me completara. Y llegó la poesía, ¿no? Y llegó la poesía para salvarte, ¿no? Exactamente. Manifiestas que tienes genes viajeros debido a que tus padres, de origen andaluz,
vivieron mucho tiempo en Francia y Argentina, y sé que adoras viajar. Sin embargo, ¿no crees, Viviana, que tus periplos más importantes y enriquecedores han sido los realizados a tu interior y al interior de otras personas? Pues supongo que sí, ¿no? Un poco como le pasa a todo el mundo, pero la verdad es que en muchas ocasiones van emparejados. Los viajes exteriores, los viajes geográficos acaban conllevando un viaje interior, exactamente, ¿no? sí. Todo viaje es un viaje o las iniciático. conversaciones también que tienes con esa gente, ¿no? En tu camino. Lo que descubres al final de cada viaje, volvemos siempre conociéndonos un poquito más, sabiendo o intuyendo un poquito más de nosotros. Lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Ahí nos reconocemos realmente, exactamente, ¿no? Como dicen en mi tierra, cuando las papas queman. Sí, salen las debilidades y las fortalezas rápidamente. Y eso te ha nutrido mucho, ¿no? En cuanto a los temas de tu poesía, ¿no? El acercarte más a la gente, a ti misma, encontrar temas comunes o emociones o sentimientos, ¿no? Y a tomar conciencia un poco, ¿no? No de las diferencias, sino de lo que nos une al final, ¿no? De aquellas redes que se trazan un poco por debajo y que unen en realidad personas de aquí y de allá, pero que al final tienen un nudo común, ¿no? Una historia similar, ¿no es cierto? Eres licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia, donde también realizaste un máster de estudios hispánicos avanzados, obteniendo el premio extraordinario de máster. ¿Siempre te gustó estudiar? ¿Fuiste de las personas empeñadas en su superación personal, Viviana? Siempre fui, digamos, una persona como muy constante, ¿no? Muy interesada, tal y como te decía. Creo que no haber tenido demasiadas oportunidades en Burriana, por el que estaba, que tenía una casa donde había libros pero poquitos, los que manejaba mi hermana, donde había una biblioteca que también me ayudó mucho, pero que también tenía sus limitaciones, una pequeña biblioteca municipal. El hecho de poder cada vez ir pasando etapas, pasando estadios, tener acceso cada vez a bibliotecas más grandes, a libros más necesarios que me nutrían más, digamos que era un estímulo constante, ¿no? Por eso siempre tuve ganas de llegar un poquito más, y después de la carrera vino el máster, después del máster vino el doctorado. Y querías más, y así constantemente, todavía hoy, ¿no? Acabé la tesis doctoral y sigo enredada y investigando, mirando, leyendo, aprendiendo como todo el mundo. Tienes mucha curiosidad por la vida. Sí. Y te sigues sorprendiendo. Supongo que eso es parte de la materia, ¿no? Que necesita toda persona que escribe. Sí, exactamente. Si no nos agotaríamos en nosotros mismos. O sea que te dedicas a la enseñanza, pero no siempre deseaste ejercerla. Eso lo leí por ahí. ¿Qué pasó para que eso ocurriera? No lo sé muy bien, no sé en qué momento se produjo la transformación y además una metamorfosis tan satisfactoria, porque tengo que reconocer que la enseñanza me da mucha alegría. Supongo que cuando uno empieza a adentrarse en un mundo como es el de la literatura o cualquiera de los ámbitos de las humanidades, lo primero que piensa es el objeto, ¿no? Yo quiero aprender sobre literatura, quiero aprender sobre arte, y la enseñanza es algo pues que viene después, ¿no? Que es un poco como la consecuencia de todo eso. Aparece en el camino, compartir y todo eso, ¿no? Aparece en el camino cuando uno ya se ha llenado un poquito y puede empezar a repartir y irradiar. Por eso, digamos, al principio sencillamente no me lo planteaba, digamos, estaba muy empeñada en, bueno, quiero saber más, acumular conocimientos. Lo otro. Efectivamente, y la docencia se fue desprendiendo poquito a poquito y descubrí que era algo que me hacía muy feliz realmente y que me sigue haciendo muy difícil y sobre todo que me ha ayudado a seguir estudiando. Era algo que a mí me preocupaba, por eso no, de al principio no me acababa de ver enseñando, me preocupaba que en el momento en el que uno empezara a enseñar, dejara, ¿no?, de estudiar, de crecer, de avanzar, de investigar. Y me he dado cuenta de que enseñar me ha ayudado a seguir estudiando y a seguir en la investigación. Porque te obliga para mejorar la calidad de tus enseñanzas, ¿no es cierto? Y además cuando uno explica cosas, ve y se le aparecen cosas de las que no se había dado cuenta. Y te explicas a ti misma. Hay libros además que, bueno, que a lo mejor uno leyó, le agradaban, bueno, bien, tal. Y en el momento en el que se pone a enseñarlos dice, bueno, el libro es maravilloso, ¿cómo no me di cuenta? Ahora que lo estoy explicando a mis alumnos, me doy cuenta de lo fascinante que es, ¿no? Entonces, me ha pasado hay muchas lecturas de un libro, ¿no? En diferentes épocas de la vida. Efectivamente, en diferentes momentos, diferentes edades, diferentes interlocutores. Entonces me di cuenta que era un estímulo
y que me ayudaba a seguir estudiando y a seguir avanzando, todo lo contrario de lo que yo en un principio pensaba. Así que ha sido fantástico. Volviendo a la enseñanza, también has dicho que un maestro debe enseñar a mirar a sus alumnos. ¿En qué deben posarse sus ojos? ¿Mirar hacia adentro o fuera de sí mismos, a la gente o al mundo en general, Viviana? Uy, qué difícil. Supongo que hay que aprender a tener una mirada múltiple, Sí, ¿no? A ver dónde están diferentes nuestros alumnos, enfoques, dónde se mueven, cuáles son sus circunstancias, sus realidades, el barrio en el que están, la familia que tienen, los accesos que tienen a la cultura, a conocer, mirarlos a ellos también, qué les interesa, qué les gusta, qué les estimula, y aprender de alguna manera a darle a cada uno encontrar la tecla, ¿no? de cada uno de ellos. ¿Cuál va a ser el libro? Me pregunto yo muchas veces, ¿no? El autor, el libro que le va a tocar a esta persona. Qué gran estudio, ¿no? ¿Dónde voy? Dificilísimo, Súper ¿no? estudio. Dificilísimo. Espero que... ¿Cuántos alumnos tienes? Qué bueno, ¿Cuántas sí. miradas? Muchas miradas. Espero que al final del camino, ¿no? Uno va cogiendo también un poquito de habilidad en eso, Sí. pero yo creo que en realidad el buen profesor es el que sabe ver eso, ¿no? ¿Qué le puedo ofrecer a esta persona para engancharle, ¿no? Para que de repente sienta eso que yo he sentido y que a mí me hace tan feliz y me llena tanto que me encantaría que esa persona lo sintiera, ¿no? ¿Por dónde le puedo entrar? ¿Cuál de todas estas cartas que tiene un profesor, y más uno de literatura, de lengua, le puedo mostrar para que sienta un poquito de lo que yo siento? Por eso hay que aprender a intentar captar eso que les pueda enganchar. Dificilísimo, desde luego. Un poco psicóloga también, ¿eh? Un poco mucho, los muchísimo. profesores, madre mía. Pero también te gusta fijarte en la mirada de tus alumnos. ¿Qué sueles ver en ellos? ¿Siguen siendo el espejo del alma como reza ese trillado adagio? Más difícil todavía que el anterior. Que hay en la mirada. No estás pasando un examen, por si acaso, ¿ah? No, Estoy tomando tus propias palabras. Sí. No, quiero decir que lo que sí creo que transmite esa mirada muchas veces es frustración, hay una cierta, creo, generacional, en lo que tiene que ver con la juventud hay una cierta frustración por las dificultades de todo tipo, económicas, de ascenso Y tal culturales. vez resentimiento también, Viviana. Sí, un cierto como malestar, ¿no? Lo que también se llama muchas veces apatía. Sí. Es verdad que hay una apatía Sí. en los chavales, por ejemplo, del instituto, incluso primeros años de la facultad, que se ve con mucha claridad, pero que responde, creo, a eso, a una frustración, a un malestar, que por una parte tiene que ver con la edad, y todos hemos pasado y todos hemos tenido, pero que se agrava por las condiciones o las circunstancias en las que vivimos, que son muy duras para algunos de ellos, la verdad. El imperio nuevo de tu palabra, canon, tradición y ruptura en poetas cubanas de la Revolución, fue el título de tu tesis doctoral. Exacto. ¿Qué cabe destacar? Que fue calificada cum laude. ¿No? Sobre ella has declarado que dicho trabajo ha marcado tu concepción sobre la poesía y dejado huellas en tu escritura. ¿Cuál fue el antes y el después? ¿Qué enseñanzas fundamentales recogiste de estas mujeres en lo personal y lo poético? El trabajo en una tesis doctoral Sí. en realidad te permite, te da un tiempo, te da un margen para llegar a tocar hueso, ¿no? A Ya. llegar a lo hondo. Uno se enfrenta muchas veces a lecturas, autores que le interesan, pero no nos damos tiempo como para trabajar tanto los textos y todo lo que están moviendo como se permite uno en una tesis doctoral. De manera que trabajar con estas autoras me permitió un poco testear, experimentar, incluso jugar con todos los tipos, digamos, con todas las vertientes poéticas que se estaban produciendo en ese ámbito en concreto, que era el cubano, el que yo trabajaba, pero extrapolo muchas cosas Ya. a todo el ámbito hispanoamericano. Permitirme trabajar y jugar con los diferentes ritmos, con las diferentes modalidades, tomar conciencia de las distintas herencias que tenemos y que tiene la poesía Sí. Contemporánea en castellano, establecer muchos lazos con lo que se está haciendo algo y por supuesto con lo que se está haciendo ahora y aquí, ¿no? Para mí los lazos eran continuos entre Sí, un sí, lado sí, y sí. otro del océano, y al final, bueno, pues yo creo que lo que provocó en mí es una escritura
mucho más reflexiva, mucho más consciente, donde cuando utilizo un recurso, una manera, un torcimiento del lenguaje o algo, sé por qué está pasando, por qué quiero que vaya ahí exactamente, qué significaciones está produciendo. Creo que fue un proceso de conciencia. Sí, o sea, encontraste los por qué y para qué. Bueno, Así, ¿no? me hubiera gustado encontrarlos, ¿no? Porque decir que se encontraron y que todo encaja sería demasiado fácil y luego todo no encaja, pero sí descubrir ciertos mecanismos, ¿no? Ver con claridad mecanismos, herramientas que bueno, que al final hay que estudiar también como un técnico, ¿no? Cuando uno trabaja con literatura, eso sí me lo permitió. Por eso digo que fue un trabajo muy de tomar conciencia de todas las herramientas y todas las posibilidades de la literatura. Viviana, sé que este trabajo de investigación fue posible gracias a una beca, pero ¿por qué escogiste Cuba y las poetas de ese periodo tan efervescente? ¿Tienes algún vínculo especial con Cuba? Bueno, siento en realidad que nuestra tradición tiene de alguna manera un vínculo especial con Cuba. Además, la relación de España con Cuba, que ha sido tan problemática, pero a la vez sigue siendo tan íntima, precisamente por esas circunstancias históricas, hizo que desde siempre hubiera como una atracción. Además, bueno, Cuba, con sus procesos históricos, políticos, digamos, creó un campo, no quisiera decir un campo de batalla casi, pero bueno, un circuito cultural que de alguna manera puso en claro los diferentes bandos en los que estuvo funcionando el siglo XX. Entonces, corrientes que habían ido funcionando en todo el ámbito de habla hispana se hacían muy claras en el caso cubano. Por eso me servía muy bien para ejemplificar cómo funcionaban las redes. En abril de este año te alzaste con el Premio Complutense de Literatura por Certeza del Colapso. ¿Tenías fe en ganar con tu obra, Viviana? Lo digo porque declaraste que había sido arriesgado darle un premio a un libro que empezaba con la letra de Marifé de Triana. ¿Cuáles eran tus temores al respecto? Bueno, claro, lo dije en la entrega de premios, ¿no? Claro, se trata de un premio de poesía joven, supuestamente, de poesía de autores hasta los 35 años. Claro, que tu carta de presentación sea ese epígrafe de una cantante como Marifé de Triana, en la que uno está directamente haciendo un anclaje con algo que tendría que ver con nuestras madres o con nuestras abuelas, cierto que podía ser un poco chocante, ¿no? Digamos que muchas veces la expectativa que se tiene sobre los supuestas poetas jóvenes es que tienen que escribir sobre otros ámbitos, otros temas, un poquito más light, que tienen, ¿no?, que ver, y con muchas más modernidades, en positivo y en negativo, con otro vocabulario, otro ámbito. Entonces tenía un poco no responder a esa expectativa creada sobre la supuesta poesía joven. ¿Pero tenías esperanza o no tenías esperanza? ¿Te sorprendió el premio? Sí me sorprendió. Sí me sorprendió. Uno nunca tiene esperanza y en el fondo siempre tiene un poquito de esperanza, la llamita, ¿no? Porque si no tuviera ninguna, todos tienen, si no tuviéramos ninguna esperanza nadie se presentaría en ningún premio. Pero es verdad que me sorprendió y me llamó la atención y lo agradecí muchísimo. Tu poemario El recelo del agua, accesis del Premio Adonais 2016, que estás promocionando en estos momentos, tiene de protagonista a la mujer, aquella María que puede habitar en cualquier parte del mundo y que lucha por ser y existir realmente. Se percibe, Viviana, un hondo pesar y un reclamo que sale desde las entrañas. Viviana escribe con esa fuerza y dureza porque fue protagonista de alguna forma de esas historias o experiencias. ¿Cuál es el trasfondo de este libro? Yo he visto todo eso, me ha conmovido mucho. Y exactamente, se siente eso, se siente mucho. Es exactamente eso. Remueve, remece. Tenía mucho que ver, digamos, eso es. Certeza del colapso es algo así como una deuda pendiente conmigo misma, y creo que en cierto sentido que todos tenemos, ¿no? Me gusta decir que al final, si todos rascamos un poquito, tenemos una historia común, ¿no? Volvemos a un núcleo, que es esa historia social en la que nos hemos movido, que nos une y que además todavía no hemos superado completamente.
Esa era otra de las cosas que me interesaba con el recelo del agua, que no solo está hablando de un pasado en muchos casos común, sino también de un presente, de muchas cosas que no se han superado, de muchas personas que todavía siguen pasando por por esas situaciones tan difíciles y por esos contextos. Así que, bueno, ha sido un poco, no, se suele decir que los libros vienen de necesidades, y este más que en ningún caso. Es la necesidad de alguna manera de hacer justicia. Te declaras feminista y tu lucha se halla a la vista de todos en tus libros. ¿Has sufrido en carne propia la violencia de la discriminación o eres víctima del micromachismo cotidiano? Yo creo, no sé si existe una mujer sobre la faz de la tierra que pueda levantar la mano y decir yo nunca me he visto afectada por el machismo imperante hoy en día. Lo dudo, ojalá, pero lo dudo. Así que yo, como prácticamente casi todas las mujeres, efectivamente soy víctima de esos micromachismos, pero también grandes machismos que todavía siguen ocurriendo. Y si hablamos, por concretar, ¿no?, de ámbitos como pueden ser el literario, el ámbito cultural, eso se hace más flagrante todavía, ¿no? El trato diferenciado que hay con respecto a las mujeres, creo que se palma en el ambiente, ¿no? Se percibe el modo en que muchas veces se nos habla, el modo en el que se reciben nuestros libros, el modo incluso en que se nos promociona, ¿no? Cuando uno va y presenta un libro, comenta con alguien y la respuesta que le dan es ahí, eres una chica encantadora, o qué guapísima estás, y tú dices, no quiero ser encantadora, quiero escribir bien, obvio, como todas las personas que lo intentamos. Los comentarios son constantes, o la condescendencia con la que nuestros compañeros hombres muchísimas veces nos tratan, ¿no? Yo, bueno, hice eso, mis investigaciones, sigo con ellas, las dediqué íntegramente a la poesía contemporánea. Bueno, un poquitito sé de eso. Sin embargo, he tenido múltiples compañeros en el circuito cultural que, dedicándose muy honradamente a otros temas y a otros aspectos, vienen y me han dado enormísimas lecciones sobre poesía contemporánea, y una se queda así con cara de, bueno, tengo que ser amable, pero te podría remitir a la página 315 de mi tesis doctoral. Y uno debe de ser cortés, ¿no? Incluso a veces se ve inconscientemente reproduciendo ese papel y haciéndose ligeramente la tonta, como de madre, ¿no? Como de madre, sí, hijito, ¿no? Que sigue te equivocando, bueno, ¿no? Tiene, ¿no? Como comprensión porque absoluta. Sabemos que, bueno, si uno da un golpe en la mesa, pues quizás se haga enemigos, ¿no? Y hacerse enemigos, desde luego, en no conviene, porque lo que nos interesa es que todo el mundo se pueda acercar, que nos pueda leer, escuchar, etcétera. Así que eso creo que constantemente, pero no yo, sino todas las mujeres que conozco. Has evidenciado tu preocupación por las representaciones de la feminidad que se siguen dando hoy en día. Te refieres especialmente a todas las mujeres que deben ser madres, o a la dulce muchacha que necesita a su príncipe azul para estar completa y feliz. Van por ese lado los tiros, ¿no? Por supuesto, que han sido las representaciones tradicionales que ha habido de la feminidad hoy en día, pero bueno, nuevas representaciones que se están gestando, como la de la mujer urbana contemporánea actual, que es capaz de hacerlo todo, Superwoman, ¿no? Exactamente, que trabaja, lleva la casa, hace esto, hace lo otro, siempre perfecta, siempre modelo ejecutiva divina, ¿no? Que son nuevas representaciones que se están dando y que son igual de dañinas o incluso más que las anteriores. Caer en esas trampas de las nuevas representaciones es tan peligroso como las anteriores, así que sí, esa es una larga batalla. Una larga batalla, sí. Para ti los premios y reconocimientos no son novedad. A lo largo de los tiempos has recibido varios. Cito: Premio Voces Nuevas de Poesía, organizado por la editorial Torremosas 2009, Premio Universidad de Valencia de Escritura de Creación en castellano y en valenciano, y el Premio de Poesía Arcipreste de ITA por Como si nunca antes, pretextos. ¿Con qué se halla comprometida tu poesía? ¿Qué te anima a seguir escribiendo? Necesito seguir escribiendo, quizás esa sería la primera puntualización, ¿no? Más que me anima, es que no puedo no escribir, ¿no? Es una respuesta un poco tópica, pero en mi caso por lo menos es real. Tengo la necesidad de seguir escribiendo para seguir intentando
explicarme a mí misma cosas de mí misma, de mi historia social, de mi comunidad, del mundo en el que vivo, que no puedo acabar de entender o que no consigo del todo asimilar, que me siguen doliendo, ¿no? Que siguen produciendo unos pequeños daños. Entonces necesito seguir en esa búsqueda, ¿no? Seguir señalando hacia esos recodos que todavía nos hacen daño, todavía nos provocan esas punzadas. Leer o escribir poesía puede tener fines terapéuticos. Muchos hablan ahora de escribir versos con el fin de sanar viejas heridas. ¿Qué opinas? ¿Qué beneficios crees que puede aportar la poesía tanto para el que las crea o como para el lector? Bueno, yo la verdad no conozco demasiado. Sé que ahora hay mucha gente que está trabajando con eso, con la poesía terapéutica. Creo que probablemente sí exista, digamos, no tanto ni siquiera poesía en concreto, sino cauces de escritura que tengan que ver con eso y que ayuden a sanar. Sí. A mí en concreto no me ayuda propiamente a sanar, es verdad que me ayuda a veces un poquito a clarificar, ¿no? Un poquito a ver un poquito, a sentir algo más de luz sobre esas cosas de las que dudo, que me resultan un misterio, que son mis propias contradicciones, pero no tanto llegar a sanar, ¿no? Quizá eso tiene que ver con otras cosas. ¿Es posible sanar, tú crees, esas heridas, olvidar esas cicatrices, tú crees? Supongo que lo que es posible es a incorporarlas, a gestionarlas bien. Ahora que hablan de gestionar emociones, ¿no? Exactamente, a trabajar con ellas. O convertirlas en otra cosa, ¿no? Sí, propiamente. ¿Cómo evaluarías tu quehacer poético? ¿Has logrado la poesía que pretendías cultivar en fondo y forma? ¿La palabra estuvo siempre dispuesta a ayudarte, Viviana? Yo creo que sigo trabajando, sigo tentando un poco. De hecho, mucha gente, ¿no?, de la que leyó Como si nunca antes, que está editado en Pretextos, como me has dicho, que todavía se puede comprar, y que leyó ahora El recelo del agua, me dice, ostras, qué cambio, ¿no?, a nivel de lengua, del tipo de escritura. Y es cierto, todavía estoy probando formas, experimentando, intentando encontrar el punto medio, la palabra exacta que me ayude en cada momento a acercarme a eso que quiero decir. Con lo cual todavía sigo investigando, experimentando, probando, a ver cuál es la mejor manera para acercarme a todo eso. ¿Realmente podemos hallar en cada letra, sílaba o conjunto de palabras y por donde se mire a Viviana en su poesía? Uy. O sea, ¿te desnudas realmente sin ningún pudor cuando escribes? No, porque no creo que la poesía tenga que ver con el proceso de desnudamiento, ¿no? Es algo que además yo les insisto mucho a mis amigos cuando hablo, ¿no? Uno siempre está creando un personaje, un yo poético, un yo lírico. Pero se tiende a confundir mucho. Es un personaje que es ficción, que algunas cosas están directamente, todo evidentemente está vinculado a la persona que escribe, sí, por supuesto. Pero digamos que hay diferentes niveles de relación con ese yo poético, igual que hay diferentes niveles de relación con la realidad. Cuando muchas veces me preguntan por el recelo del agua y me dicen, bueno, pero esto verdaderamente le pasó a tu mamá, le pasó a tu abuelita, te pasó tal. Bueno, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que pasaron, pero no exactamente. Exacto, son recreaciones. ¿De acuerdo? ¿No? Es decir, hay diferentes niveles de relacionarse, de entrar y salir de la realidad que nos rodea, ¿no? Las que efectivamente el escritor va cogiendo, va tomando, por eso no deja de haber siempre una máscara, ¿no? Desde luego no es Viviana Collado la que habla. Y lo peor es que la gente no te cree. Dicen, no, eres tú, la gente no te cree, los lectores no te creen, dicen, no, eso no es cierto, eso es verdad. Cuando te dicen, no, es un libro biográfico, es un libro confesional, y dices, no, no lo es. Dicen, sobre todo porque es una trampa. Si un libro se convierte en puramente confesional, es un fracaso como libro, porque el libro tiene que servir para crear un espacio común donde todos los lectores podamos dialogar y todos encuentren un poquito de empaticen, de su malestar, ¿no? De su duda. Claro, si el libro habla solamente de mí, lo cierro, ya no sirve. Entonces, en ese sentido es un fracaso, ¿no? Por eso creo que muchas veces nos molesta cuando nos dicen, no, hiciste un libro biográfico, confesional, y es como que uno se echa las manos a la cabeza. No es eso. Y que por desgracia, y uniéndolo con el tema que hablamos antes, suele pasar mucho con las mujeres. Es menos habitual que un hombre se
le diga, no, eso es lo que te pasó a ti, eso es puramente biográfico, es confesional, pero con las mujeres sí se suele atribuir, ¿no? Lo que una mujer, supuestamente, lo que una escritora plasma o escribe es su vida íntima, su vida personal, es la realidad, horror, ¿no? Esa también es una forma de machismo, la manera en que se lee y lo que se proyecta en los textos escritos por las mujeres. ¿Haces planes en cuanto a tu escritura? ¿Te encuentras preparando otro poemario? ¿Cuál es tu siguiente viaje poético, Viviana? Bueno, sí estoy, yo nunca paro, ¿no? Voy siempre haciendo cositas, tomando apuntes, haciendo, deshaciendo, y digamos que enfrentando cada vez alguna de las contradicciones que me atañen y atañen al mundo en que vivo. Así como en el recelo del agua quería hablar, pues eso, de la pobreza, de los problemas de la comunidad, de las difíciles relaciones familiares. Ahora, digamos, sobre lo que estoy reflexionando, dando vueltas, es sobre la violencia hoy en día, la violencia entre el trato de nosotros mismos, la violencia cotidiana, también la violencia de género, cómo se habla de eso, cómo se muestra, lo difícil que es hablar de esos temas, cómo muchas veces trampeamos, porque convertimos las situaciones, por ejemplo, las narraciones de hechos de violencia machista en casi radiaciones de seriales, ¿no? Cómo es difícil afrontar y cómo es difícil incluso narrar o hablar de eso, lo dificultoso que es. Eso me interesa. Estás muy comprometida con el tema. Dándole vueltas a todo eso, a ver cómo, ¿no? Cómo la poesía lo puede abordar. De alguna manera, cuando uno escribe poesía está hasta cierto punto también violentando al lenguaje, en el sentido de que uno tensa las palabras, tensa lo que piensa, es un poco forzar la máquina, ¿no? En ese sentido me resulta una buena metáfora para plantearme cómo trabajamos nosotros la violencia, hasta qué punto la hemos incorporado, la hemos normalizado, naturalizado, cómo lo hacemos, qué mecanismos. Es eso lo que ahora me ronda la cabeza. Por ahí está tu cabeza. Viviana, nos gustaría conversar mucho más contigo, pero debemos terminar. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Ha demorado un poco por tus compromisos, pero bueno, como siempre digo, nos encontraremos en el camino. Gracias por haber estado conmigo. Muchísimas gracias a ti, encantadísima. Bueno, me gustaría ahora compartir con todos vosotros uno de los poemas del Recelo del agua. En el Recelo del agua hay seriados, un total de 4 poemas, cuyo título es María, ¿no? Diferentes, María 1, María 2, y en concreto quería leeros el último de ellos. Es un personaje que se va repitiendo y que es estructurador, ¿no? Que es crucial. Trabajan sobre la idea del cuidador y la mujer, digamos ya de edad, el trabajo sobre la enfermedad, cómo se elabora, cómo se narra. Sin que os lo leo. María 4. Si fuera tierra lo que ensucia sus uñas, hace tanto que sus manos no se hunden en los terrones arenosos, todo sería diferente. La hija le restriega los dedos con un cepillito de cerdas blandas para conseguir no herirle la piel. Le ha quitado con esfuerzo los pequeños pendientes de oro hundidos en la carne que se empeña en cerrarse sobre sí misma. Ha decidido que no se los volverá a poner. No quedan espejos en la casa. Le toma un brazo y luego el otro y frota con un paño húmedo las axilas. Le levanta un pecho y luego el otro y cura las llagas ocultas en las dobleces del cuerpo. Cuando pretende volver a colocarle el sujetador, una música irrumpe desde lejos. Tarda unos segundos en recordar que esta noche velan a la Virgen en la calle de al lado. María se pone en pie tambaleante, pero con determinación, y casi corre por el largo y estrecho pasillo hacia el afuera. Con la fuerza del milagro no se cae. Imposible detenerla ante lo imprevisto de la huida. Medio vestida, llega hasta la entrada. La orquesta desfila frente a su puerta. Ella se detiene en el umbral y llora. La hija también, ni siquiera intenta ya cubrirle el busto. Hoy me acompañó en momentos la poeta Viviana Collado.
Ella nos confesó que necesita escribir para explicarse, entenderse y descubrir su entorno y su historia. Espero que hayan disfrutado del programa. Soy Elga Arreategui. Hasta pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas.